Hay una pregunta que miles de personas nunca se atreven a hacer. ¿Está mal hablar con Dios mientras estoy acostado? Porque quizá te ha pasado. Llega la noche. Estás completamente agotado. Apoyas la cabeza sobre la almohada. Cierras los ojos. Empiezas a hablar con Dios. Y, de repente, una voz aparece en tu mente. Levántate. Así no se ora. Dios merece más respeto. Entonces te invade la culpa. Y terminas pensando que tu oración no tuvo ningún valor. Pero déjame decirte algo que puede sorprenderte. Esa culpa no nació en la Biblia. Nació en las tradiciones humanas. Y cuando descubras lo que realmente enseñan las Escrituras, entenderás por qué nunca debiste sentir vergüenza por hablar con Dios desde tu cama. Quédate hasta el final. Porque veremos un caso donde Dios respondió una oración hecha desde el lugar más desesperado que puedas imaginar. Y después de conocer esa historia, nunca volverás a mirar tu cama de la misma manera. Ahora piensa en esto. ¿En qué parte de la Biblia dice que solo puedes orar de rodillas? ¿Dónde dice que debes juntar las manos? ¿Dónde ordena cerrar los ojos? La respuesta es sencilla. En ninguna parte. No existe un solo versículo que imponga una postura obligatoria para hablar con Dios. Al contrario. Cuando observas las Escrituras completas, descubres algo fascinante. Los hombres y mujeres de Dios oraban de muchas maneras diferentes. Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Elías inclinó su rostro entre las rodillas. Isaac hablaba con Dios mientras caminaba por el campo. Jesús cayó rostro en tierra en Getsemaní. ¿Y David? David habló con Dios desde su propia cama. ¿Notas el patrón? La posición cambiaba. Pero la comunión con Dios seguía siendo la misma. Eso significa que Dios nunca estuvo interesado en la postura del cuerpo. Siempre estuvo interesado en la actitud del corazón. Por eso Jesús hizo una advertencia muy seria en Mateo capítulo 6. Él dijo que no debíamos orar como los hipócritas que buscaban ser vistos por los demás. ¿Por qué dijo eso? Porque Dios no evalúa la apariencia de una oración. Él examina el corazón de quien ora. Entonces surge una pregunta importante. Si Dios mira el corazón, ¿quién inventó la idea de que orar acostado es una falta de respeto? No fue Dios. Fue la tradición. Y la Biblia demuestra exactamente lo contrario. Escucha las palabras de David en el Salmo 63. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, medito en ti durante las vigilias de la noche. Detente un momento. David no estaba hablando de un templo. No estaba hablando de una ceremonia. Estaba hablando de su cama. Del silencio de la madrugada. Del momento en que nadie lo veía. El mismo hombre que escribió gran parte de los salmos. El rey que venció a Goliat. El hombre llamado por Dios conforme a su corazón. Elegía encontrarse con el Señor mientras estaba acostado. Cuando el cansancio vencía sus fuerzas. Cuando solamente quedaban él y Dios. Y eso no termina allí. Hay un versículo que casi nadie menciona. Pero cambia completamente esta discusión. En el Salmo 4 minutos y 4 segundos leemos estas palabras. Cuando estén sobre sus camas, examinen su corazón y permanezcan en silencio. Piensa en lo que eso significa. No es una opinión humana. No es una tradición religiosa. Es la palabra de Dios. El propio Señor invita a su pueblo a buscarlo incluso desde la tranquilidad de su cama. Eso cambia por completo la perspectiva. Porque quizá el lugar donde más sinceramente hablas con Dios no es una iglesia. No es una reunión. No es un altar. Tal vez sea tu habitación. Cuando termina el día. Cuando ya no queda energía para aparentar. Cuando solo puedes susurrar unas pocas palabras antes de dormir. Y, sorprendentemente, esas pueden ser algunas de las oraciones más sinceras que jamás hayas hecho. Dios no necesita que hagas una actuación. Necesita que estés presente.
Ahora escucha algo que puede cambiar para siempre la manera en que ves tu habitación. En la Biblia, un altar era el lugar donde las personas se encontraban con Dios. Un lugar de entrega. Y la verdad es que tu cama puede convertirse exactamente en eso. Cuando te acuestas al final del día, estás soltando cada plan. Cada preocupación. Cada ilusión de control. Te estás rindiendo física y espiritualmente. Y esa actitud de rendición es precisamente lo que Dios ha estado esperando. Ese silencio no es pereza. Es intimidad. Es el momento en que desaparecen las máscaras. Cuando nadie te observa. Cuando no existe presión por sonar espiritual. Solo están tú y Dios. Corazón a corazón. Cuando conviertes tu cama en un lugar de oración, transformas el sitio más común de tu casa en un santuario. Y finalmente, la historia que casi nadie relaciona con orar acostado. Pero una vez que la veas, nunca la olvidarás. En el libro de Jonás, el profeta huyó de Dios. Subió a un barco para escapar de la misión que Dios le había dado. Entonces vino una tormenta. Los marineros lo arrojaron al mar. Y la Biblia dice que Dios preparó un gran pez para tragárselo. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció atrapado dentro del vientre del pez. Rodeado de oscuridad. Cubierto por las aguas. Acostado en el fondo de aquella criatura, en lo profundo del mar. No podía ponerse de pie. No podía arrodillarse. Ni siquiera podía ver. Estaba en el lugar más bajo donde un ser humano podía estar. Y desde ese lugar, Jonás capítulo 2 dice. Clamó al Señor. Oró. Adoró. Se rindió. ¿Y qué hizo Dios? La Biblia dice. Entonces el Señor dio una orden al pez, y éste vomitó a Jonás sobre tierra firme. Dios escuchó una oración desde el interior de un pez. Una oración hecha estando acostado. Una oración hecha en completa oscuridad. Muchos creen que la cama es el peor lugar para hablar con Dios. Pero la Biblia revela algo totalmente distinto. En ocasiones, ese puede ser el lugar donde nace la oración más auténtica. Y hay una historia que lo demuestra de una forma imposible de ignorar. Está en 2 Reyes capítulo 20. El protagonista es el rey Ezequías. No estaba en un templo. No estaba delante de una multitud. Ni siquiera tenía fuerzas para ponerse de pie. Se encontraba acostado. Gravemente enfermo. Consumido por el dolor. Con la muerte llamando a su puerta. En ese momento entró el profeta Isaías. Traía un mensaje que nadie quisiera escuchar. Le dijo. Pon en orden tu casa, porque morirás, no vivirás. Imagina ese instante. No había esperanza. No había un segundo diagnóstico. No existía una solución humana. Todo parecía terminado. Entonces ocurrió algo extraordinario. Ezequías no hizo lo que muchos esperarían. No buscó un lugar especial para orar. No pidió que lo ayudaran a arrodillarse. No realizó ningún ritual religioso. La Escritura solo dice. Volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Nada más. Un hombre acostado. Sin fuerzas. Sin apariencia de grandeza, solo un corazón completamente rendido delante de Dios. Y precisamente ahí sucedió el milagro. Antes de que Isaías abandonara el palacio, Dios volvió a hablarle. Le dijo. Regresa y dile a Ezequías, he escuchado tu oración. He visto tus lágrimas. Yo te sanaré y añadiré 15 años a tu vida. Detente un momento. Dios no esperó a que Ezequías se levantara. No esperó una postura diferente. No le pidió una ceremonia. Respondió inmediatamente. ¿Por qué? Porque el poder de una oración nunca depende de la posición del cuerpo. Depende de la sinceridad del corazón. 15 años de vida fueron añadidos. Y todo comenzó con un hombre acostado en una cama. Sin fuerza. Sin rituales. Sin perfección.
Solo con una fe que se negó a guardar silencio. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si Dios escuchó a Ezequías desde su lecho de muerte, ¿por qué pensarías que deja de escucharte cuando tú le hablas desde el tuyo? Aquí es donde muchos creyentes se equivocan. Creen que la debilidad los aleja de Dios. Pero las Escrituras enseñan exactamente lo contrario. Con frecuencia, es en nuestra mayor fragilidad donde experimentamos más de cerca su presencia. Romanos capítulo 8 lo explica de manera maravillosa. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Eso significa que incluso cuando el cansancio te vence, cuando ya no encuentras palabras, cuando solo puedes suspirar, el Espíritu Santo sigue llevando tu clamor delante del Padre. Él expresa aquello que tú ya no puedes decir. Y esa verdad se vuelve todavía más profunda cuando recordamos lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Observa el patrón. Cuando solemos hablar con Dios desde la cama, cuando el cuerpo ya no responde, cuando una enfermedad nos consume, cuando las lágrimas aparecen, cuando el corazón está completamente roto. Y justamente esos momentos, que muchos consideran los peores para orar, pueden convertirse en los más valiosos. Porque allí desaparecen las apariencias. Ya no intentamos impresionar a nadie. Solo queda un corazón sincero buscando a su Padre. Y esa clase de oración siempre encuentra oídos abiertos en el cielo. Fue una oración nacida en el momento más oscuro. Sin fuerzas. Sin respuestas. Sin ninguna salida humana, desde un lugar donde cualquiera habría pensado que Dios guardaría silencio. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Dios escuchó. ¿Y si Él fue capaz de responder un clamor pronunciado desde una situación tan desesperada? ¿Por qué seguir creyendo que no escucha el tuyo? No permitas que esa mentira vuelva a acompañarte cuando llegue la noche. Porque muchas veces, cuando sientes que has tocado fondo, es precisamente cuando Dios está obrando más cerca de ti. Quizá piensas que tu cama no es un lugar digno para orar. La Biblia demuestra lo contrario. Quizá crees que el cansancio hace que tus palabras pierdan valor. La Biblia dice que no. Tal vez sientes que Dios espera una postura perfecta. Pero Dios siempre ha buscado algo mucho más importante. Un corazón sincero. Piensa por un momento. Las Escrituras están llenas de personas que clamaron desde su mayor debilidad. No fue la comodidad lo que llamó la atención de Dios. Fue la honestidad de sus corazones. Por eso, cuando esta noche apoyes nuevamente la cabeza sobre tu almohada y aparezca esa voz diciéndote que tu oración no vale porque estás acostado, detén ese pensamiento. Y recuerda estas tres historias. Dios escuchó a Ezequías cuando estaba tendido en su lecho de muerte. Dios escuchó a David mientras meditaba en él durante la noche desde su cama. Dios escuchó a Jonás cuando estaba atrapado en la oscuridad del vientre de un gran pez. Y el mismo Dios sigue escuchando hoy. También te escucha a ti. Nunca olvides esta verdad. La eficacia de una oración no depende de la posición de tu cuerpo, depende de la disposición de tu corazón. Porque Dios no observa si estás de pie. No cuenta cuántas veces te arrodillas. No analiza la perfección de tus palabras. Él mira la sinceridad con la que te acercas a Él. Eso es lo que realmente importa. Así que esta noche no permitas que la culpa robe ese momento entre tú y tu Padre. Habla con Él. Aunque sea en un susurro. Cuéntale cómo estuvo tu día. Entrégale aquello que te preocupa. Háblale de tus luchas. De tus miedos. De tus sueños. O simplemente dile con toda tu alma: Señor, aquí estoy. Soy tuyo. Y descansa con esta certeza. Él te oye, ahí donde estás. Sobre tu almohada. En el silencio de la noche. Cuando el sueño comienza a vencerte. Cuando apenas puedes mantener los ojos abiertos. Incluso entonces.
Cada palabra llega a su corazón. Si este mensaje fortaleció tu fe y te ayudó a dejar atrás esa culpa, escribe en los comentarios. Dios me escucha. Que esas palabras sean una declaración de confianza y un recordatorio para todos los que también necesitan escuchar esta verdad. Y si deseas seguir descubriendo enseñanzas bíblicas que derriban mitos y fortalecen la fe, suscríbete y acompáñanos en este recorrido por la palabra de Dios. En el próximo vídeo seguiremos explorando verdades que transforman vidas, y no querrás perderte lo que viene. Recuerda siempre esto. Nunca has estado demasiado cansado para acercarte a Dios. Mientras tú pensabas que era demasiado tarde para hablar con Él. Él ya estaba esperándote, exactamente en el lugar donde te encontrabas.